Bueno, damos la bienvenida ya un domingo más, escuchando el Evangelio, la palabra de Dios. Y venimos ya trabajando con dos lecciones. Lo vuelvo a repetir. Sabemos que hay diferentes lecciones en las cuales nosotros trabajamos. Son las 25, 33, las 27, tenemos también las 12, en la cual estamos el día de hoy. Y el día de hoy vamos a ver la lección número 3. Esta lección lleva como título "Ocurre un problema". Antes de comenzar, yendo directamente a la lección, una de las cosas que tenemos que tener en consideración es que cuando nosotros compartimos el Evangelio, y a la vez no solamente lo compartimos a personas externas, sino que también lo autoalimentamos del Evangelio, hay tres cosas que tenemos que tener como fundamentales para poder entender con claridad el Evangelio completo de las Escrituras. Ya que lo hemos hablado y lo vuelvo a afirmar. Este Evangelio no solamente lo vamos a encontrar en los 4 libros, ¿cierto?, del Nuevo Testamento, como llamados los Evangelios, o las cartas sinópticas, o el libro de Apocalipsis, o otro tipo de cosas, se puede decir, personales o únicas, sino que lo encontramos en los 66 libros. ¿Cuáles son esas tres cosas que tenemos que entender? Primero, para poder entender el Evangelio tenemos que entender cómo Dios nos creó. Y eso es lo que nosotros vimos, ¿cierto? En la lección número 2. Que el hombre fue creado como un ser de bendición. Amén. Segundo tema que tenemos que entender para poder entender con claridad el Evangelio es que ¿qué es lo que perdimos? ¿Y cuál es el estado que el hombre está? ¿Y por qué estamos así? Es algo primordial, porque si tú tienes una enfermedad y tú no sabes cuál es esa enfermedad, tú te vas a alimentar de diferentes remedios y te vas a automedicar. Y así vemos hoy en día que la gente se medica con diferentes situaciones, con cosas como ritos religiosos, con ceremonias, con actos simbólicos y un montón de cosas que la gente, como no entiende su problema, se llena de remedios que no lo llevan a nada. Y tercero, ¿cuál es la solución que nos muestran las Escrituras? ¿Y cuál es esa solución? Y lo hemos visto. ¿Cuál es? El Evangelio, que Jesús es el Cristo. Esa es la respuesta de Dios para ese problema fundamental. Entonces, entendiendo estos tres problemas, podemos entender realmente cómo dirigir nuestra vida. Cómo nos podemos nosotros caminar en todo lo que nosotros vamos a estar. Tanto el vivir, el morir, el poder, e incluso las cosas medianas o simples de la vida. Si no tenemos claridad del Evangelio, no tenemos claro nada. Y vivimos, en este caso, perdidos. Es por eso que el día de hoy vamos con "Ocurre un problema". Ya hemos avanzado la tercera lección. Y en este "Ocurre un problema", primero tenemos que entender o recordar de la lección pasada que el hombre tenía una gran, pero gran bendición. ¿Y cuál era esa bendición? Una, primero, que estaba con Dios. Es la mayor bendición que el ser humano pudo haber tenido en su creación. Segundo, Dios, al estar con él, le da atributos. Y lo veíamos también, ¿cierto?, en otros pasajes, que Dios había creado a este ser para su gloria. Y como era para su gloria y para que tanto la creación completa pudiera ver a Dios por intermedio de este hombre, le dio atributos. ¿Cuál era? Ser hijo. Otro es ser un ser de realeza. Y así vemos que incluso llevaba la imagen del Cristo. Era similar al Cristo. Pero a pesar de esto, cuando nosotros contemplamos hoy en día la humanidad, nos damos cuenta que algo totalmente distinto de lo que la Biblia nos habla. Hay una diferencia de lo que podemos encontrar en Génesis 1 y 2 a lo que hoy día nos muestra tanto gente que incluso están en la iglesia, incluso gente que profesa ser hijo, pero son totalmente diferentes a lo que Adán y Eva pudieron experimentar, en este caso, los primeros 2 pasajes. Y la única forma que nosotros podamos diagnosticar y ver realmente cuál es ese problema y cómo ocurre y cuál es ese problema es cuando nosotros nos sumergimos en las Escrituras. En esta lección vamos a ver 3 puntos fundamentales. ¿Cuál es ese primer punto que vamos a ver? Primero, que se pierde. Segundo punto, al perder esto, ¿cómo que el hombre vive con esta situación? Y tercero, ¿cómo lo perdió?
Es por eso lo primero que vamos a ver es que se pierde todo. Los voy a invitar a que podamos abrir en nuestras Biblias en el libro de Efesios capítulo 2 versículo 1. El día de hoy solamente me acompaña mi familia, ya que hemos tenido un poco de algunos miembros resfriados y que oramos también por ello y también por los que están en casa. Yo sé que Amén. Muchos de ustedes están pasando algunas situaciones. Creemos que todo está solucionado y Dios tiene el control de todas las cosas. Dios no ha perdido el control. Amén. Amén. Sí, Señor, amén. Así que en Efesios capítulo 2 versículo 1 empieza así. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Lo que nos muestra las Escrituras en este pasaje es que nos está hablando que este hombre del ser humano, Adán y Eva, en lo que ya hemos visto, que para ser un ser viviente tiene que estar con Dios. Este ser un ser viviente tenía el Espíritu de Dios, moraba con Dios, tenía una comunión íntima con Dios, estaba junto a Dios. Pero ahora vemos que este hombre que estaba con Dios, ahora queda separado de Dios. Y esta situación, a lo que nos habla la Escritura, esta es la muerte. Es estar muerto espiritualmente. Es que la muerte, cuando nosotros la miramos, solamente la miramos como algo orgánico. Algo que una persona vive, nace, ¿cierto? Se fecunda desde el vientre, después nace o da luz. Y luego va hasta morir y a donde pierde orgánicamente. Pero la Biblia nos dice que hay algo más allá. Hay algo mucho más profundo en la vida. Y para las Escrituras, cuando nos muestra que la real vida es estar con Dios, es que el hombre, cuando en el estado que está hoy en día, es que el hombre está separado de Dios, está separado de la vida. Porque nuestro Señor es la vida. Así es, Señor, amén. Entonces este hombre que yacía con Dios, que tenía la vida, tenía el privilegio de toda la creación, hoy día se encuentra muerto. Segundo punto que podemos ver. Este hombre como tal que yacía con Dios, era hijo de Dios. Pero en el libro de Juan, en el capítulo 8, versículo 44, nuestro Señor Jesús, vale ser Cristo, confronta a las autoridades religiosas de su tiempo y le dice estas palabras: vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en él la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces lo que estaba hablando es que este hombre que está separado de Dios, no importando su condición, puede ser el hombre más destacado religiosamente, puede tener muchos estudios teológicos e incluso ser un pastor de renombre, o puede ser el último. Pero ese hombre que nacido separado de Dios queda en un estado totalmente catastrófico, que ahora su paternidad le pertenece a Satanás. Este es hijo del diablo. ¿Y por qué? Porque los deseos de su padre quiere hacer. Eso es terrible en el estado que cae en el hombre y la humanidad. En Gálatas capítulo 4, versículo 8, dice lo siguiente: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíamos a los que por naturaleza no son dioses. Y en Hebreos, en el capítulo 2, versículo 15, nos aclara un poco más, dice: y libera a todos los que por temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Lo que está hablando acá, y mirando nosotros cuando hablamos de cómo el hombre fue constituido a imagen y semejanza, es que el hombre de Dios le dio una posición de realeza, le dio una posición de autoridad frente a la creación. Pero ahora este hombre pasa a ser ¿qué cosa? Primero, al no poder seguir a Dios, porque está separado de Dios y su condición lo hace totalmente imposible llegar a Él, lo único que le queda es seguir a su autoridad máxima, quien es Satanás, su padre, el diablo. Y por ende, este no lo guía en cosas buenas, sino que lo lleva ¿a qué? A servidumbre, a servirlo. Así es. Y sabemos cuál es la intención de Satanás: matar, hurtar y destruir. Así es. Ese es el camino que le lleva al hombre a ese estado durante de que nace hasta que muere. Es terrible esta situación, ya que el hombre que tenía que ser representante de Dios, ahora pasa a ser representante de Satanás. La humanidad cae en ese estado. Es terrible.
En el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, nos habla que todas estas condiciones llevó al gran problema fundamental del hombre. ¿Cuál es ese problema? Dice así el texto: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El hombre está destituido de la gloria. Y cuando se refiere a la gloria, no está hablando de un acto de Dios, sino que está hablando a todo lo que es Dios. El hombre está totalmente dividido, separado de Dios. Y con eso, perder a Dios, lo perdió todo. Así es. El hombre lo pierde todo por estar en este estado. Entonces, como lo hemos visto en el primer tema, es que el hombre lo ha perdido todo. Y esto no es algo liviano, es algo terrible. Es que el problema del hombre es que vive desconociendo esta verdad. Y hoy en día los hermanos o gente que son religiosas, o incluso personas que vienen a la iglesia normal y uno los puede ver piadoso, no tienen la respuesta de Dios sobre este problema. Entonces, como no tienen la respuesta y no saben cuál es el problema que tiene el hombre, ellos creen que la solución es que vayan a la iglesia porque mi iglesia predica lindo. O anda a mi iglesia porque mi iglesia se siente lo que ellos llaman la presencia de Dios. Así es. O sigan a qué, o si tú das una cuantía de dinero, Dios te bendice y esa es la forma que tú realmente puedas ser bendecido. Así es. Pero Satanás aprovecha de este acto. Así es. Satanás se engaña a las personas para que el evangelio no les pueda ser de esta manera revelado, sino que vivan en esta ignorancia. Entonces volvamos al tema. El hombre queda separado de Dios. Y esto es perderlo todo. Es que perder a Dios es perderlo todo. Así de terrible es. Entonces, este hombre que lo ha perdido todo, ahora no le queda otra manera de vivir que la que hoy día podemos experimentar. Y ya en el libro de Génesis, el libro de los orígenes, ya no iban a expresar lo que el hombre iba a experimentar. Ya desde el comienzo no es algo nuevo para él, tu sufrimiento, el dolor, los problemas que están ocurriendo en el mundo, sino que ya en Génesis ya iba a mostrar cómo el hombre iba a sobrevivir en esta era. En Génesis capítulo 1, versículo 2, lo dice de esta manera. Y la tierra estaba desordenada, vacía y en tiniebla. Estaba la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces nos habla de 3 puntos este versículo. ¿Cuál es el primer punto? Desordenado. Segundo, vacío y en tinieblas. Entonces es el estado del hombre, aquel que está separado de Dios. Aquel hombre que está desordenado, vacío y en tinieblas. Te lo pongo de esta imagen. Es como que yo en este momento, en la iglesia, acá en este lugar, yo apagara la luz y tú nunca hayas entrado y yo te pusiera aquí en la iglesia. Y yo te digo, encuentra la salida. Y tú vas a tratar de encontrarlo, y así vive el hombre, tratar de apoyarse las cosas y encuentra algo como una silla y dice, aquí está la solución, pero se da cuenta que vive todavía en ese estado. Y entre más se da cuenta, más desorden hay alrededor. Y cuando ya encuentra, cree que está la salida, encuentra una manija, abre, pero en realidad se encuentra con el baño. Es que el hombre está incapacitado, y como está incapacitado, como está desordenado, vacío y en tinieblas, es que su vida es así. El hombre vive así, vive vacío. El hombre trata de llenar con diferentes cosas, y vuelvo a repetirlo, muchas veces la religión, siendo que yo, claro, soy un pastor, pero muchas iglesias y muchos hombres viven de esa manera, creyendo que en grande oración está la respuesta. Yo no estoy diciendo que no ores, pero si tú no entiendes cuál es tu problema y cuál es la solución de Dios, lo más probable es que vas a orar mal, vas a orar incorrectamente. Es como que yo te diera un número de teléfono, pero no te diera el último número, no te lo diera. Tú por lo más que tengas todos los números correctos, pero el último no te vas a poder comunicar. Es que el hombre cree que porque hace muchas otras cosas bien, cree que porque falta una, está bien. Es que la Biblia nos dice que no debe ser así. El Evangelio tiene que ser 100% lo que dice las Escrituras. Así es. Y lo vamos a ver. ¿Qué hace por el gran problema de Adán y Eva? El desconocimiento y la incredulidad. Entonces este hombre que vive vacío en tinieblas, no le queda otra forma de sobrevivir. No le queda otra forma de poder de alguna manera vivir esclavizado en lo que Satanás le da para que pueda de esta manera tener sensaciones y creer tener seguridad.
Pero la Biblia nos muestra que la única seguridad que podemos tener es estar en la vida verdadera, estar realmente con el Señor Jesús, el cual es el Cristo. Pero así viven muchos, desconociendo esta verdad. En Génesis capítulo 6, versículo 5, este hombre que vive desordenado, vacío y en tinieblas, el Señor de alguna manera le podemos decir que hace una biografía y dice lo siguiente: cuando Dios place después de esto, de la caída del hombre, dice la Escritura que Jehová vio. Esto es una expresión obviamente para que nosotros podamos entenderlo. Dios no tiene que ver para poder entender nuestra situación. Él lo sabe todo. Así es. Pero para que nosotros podamos comprender qué hay, si Dios nos mira, qué es lo que ve Dios delante de la humanidad, es esto. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha sobre la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo hacer el mal. En Jeremías capítulo 17, versículo 9 nos dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, perverso, ¿quién lo conocerá? Entonces nos estaba hablando que desde el pensamiento, o como lo miraría, ¿cierto?, en la antigüedad, el corazón del hombre, lo único que hay es continuo hacer el mal, es perverso. Desde lo más íntimo del hombre solamente hay perversidad. De hecho, los primeros 3 capítulos de Romanos nos habla de esta situación, de lo tan perverso que el hombre y la incapacidad que tiene para encontrarse con Dios. Es por eso que rápidamente, como nos pasó en el Génesis capítulo 1, versículo 2, la única forma de poder solucionar ese desorden vacío en tinieblas es que encontrar la luz. Es que el hombre tiene que encontrarse con la luz. Pero como el hombre no conoce la luz y solamente conoce tinieblas, tiene que venir la luz al encuentro de él. Entonces este corazón que es engañoso no tiene otra salida. Podemos disfrazar nuestro engaño ¿con qué? Con buenas actitudes, con buenas palabras, con intelecto o incluso con buenos modales o ser morales y así un sinfín de cosas. Tratamos de disfrazar esto, así como Adán y Eva apenas cayeron, lo primero que hicieron es ponerse, ¿cierto?, taparse tanto el rabo como sus partes íntimas. ¿Con qué? Con una higuera, dice que con la higuera. Pero, ¿qué va a pasar con eso? Se va a marchitar. Es que esa es la situación del hombre. Todo lo que el hombre hace son cisternas rotas, que no retienen agua, como diría el profeta. Todo va a tener un fin, simplemente son sensaciones, pero para Dios no tiene ninguna cabida. El mismo Señor dice que nuestras justicias son para Él como trapos de inmundicia. No tiene ninguna validez para lo que tiene que ver con la eternidad. Y este hombre que vive separado, cansado y vive con ese estado tan catastrófico que su corazón está constantemente, solamente estando en el mal, en Mateo capítulo 11, versículo 28, mirando al Señor, lo dice lo siguiente, dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo lo haré descansar. Entonces este hombre vive cansado. Es que no es que simplemente que el cansancio tiene que ver con algo moral que hicimos. Es que este hombre vive cansado porque constantemente piensa en robar. O este hombre constantemente piensa en hacer mal. Es que si tú tienes mucha educación, estás cansado por tener mucha educación. Si tú tienes mucho dinero, te cansa tener también y mantener ese dinero. Y si tienes poco, también vives cansado. Y vives preocupado. Es que cualquier estado que viva el hombre, siempre va a haber un cansancio de él. Siempre va a haber una inseguridad, una inestabilidad en él. Tanto emocional como espiritual. Porque este hombre que vive en tinieblas, vacío, simplemente le queda sobrevivir a su estado. Así es. En Isaías capítulo 1, versículo del 4 al 6. Es muy profundo como lo diagnostica en este caso el profeta. Dice: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebeláis? Toda cabeza está enferma, todo corazón doliente, desde la planta de los pies a la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón.
podrida llaga. No están curadas ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Es que el estado del hombre es catastrófico. Es que es una podrida llaga constantemente. Y como nos muestra acá, dice que ¿por qué todavía el hombre se quiere rebelar? Es que el hombre no tiene otra opción al estar separado de Dios. Ya que simplemente las motivaciones son de su padre el diablo, lo único que hace constantemente es defraudar, descalificar, renegar contra Dios. Así En Marcos, capítulo 7, versículos 21 al 23, nos muestra un poco más profundo de esta situación. Dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces, este hombre no tiene escape. Es que este hombre que vive en este estado, no es que se vaya a contaminar o por irse a una isla o poder aislarse de la sociedad, es que este hombre va a poder tener un alivio. es. Hoy en día estamos nosotros en cuarentena y estamos en los países, en todos los países estamos de alguna manera acuartelados o por una semana, 2 semanas, pero te lo digo, tú aunque te encierras en el lugar más íntimo, es que la maldad del corazón del hombre no es que venga de afuera y se contamine, sino que la Biblia, el mismo Señor lo dice, no es que tú te vas a contaminar menos y te vas a contaminar más. Por eso es terrible el estado del hombre. Hagamos lo que hagamos, no hay solución para este estado, humanamente. Por eso necesitamos la solución de Dios. Por eso tenemos que conocer correctamente cuál es esta situación. Ya que en todos los pasajes que hemos leído, el Señor le está hablando a su pueblo, o le está hablando, en este caso, a los religiosos. No le está hablando a gente que desconoce, o que no practicaban, o no conocían de la Biblia, o no conocían, ¿cierto?, de la Torá. Eran personas que practicaban la religión de esa época. Pero aún así vivían en este estado. Es que ninguna cosa en el mundo te va a garantizar. Tú puedes estar toda la vida en una iglesia. Los pastores pueden estar toda la vida, pero al final fracasan. ¿Por qué fracasan su ministerio? ¿Por qué fracasan en la vida? ¿Por qué fracasan en su vida espiritual? Porque no conocen el Evangelio y la solución de Dios. Y como no conocen el Evangelio, tampoco conocen su problema. Es que lo mismo que lo estamos hablando, tú puedes conocer 90 cosas de la Biblia, pero si no conoces el 100% del Evangelio, en vano es. Así es. Entonces este hombre vive en este estado, que no tiene solución, desespero constantemente, cansado de todo este carga del pecado y separación de Dios. En Génesis capítulo 3, versículo 16 al 19, como ya les venía diciendo, ya el Señor les pronosticaba, les mostraba qué tan terrible estar separado de Dios, haber quebrantado este pacto. Dice, y empieza así, inmediatamente que quebranten el pacto, le dice a la mujer, multiplicaré, está en Génesis capítulo 3, versículo 16 al 19. Dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás salud a tus hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. A la mujer inmediatamente le da esta declaración. Primero que abarca algo que toda la humanidad le pesa. ¿Cuál es? No hay nadie que se pueda arrancar de esto. Todos nacemos. Todos venimos de un vientre. Y cuando habla de esto, no solamente está hablando del acto de nacer. Porque los que son padres saben que muchas veces mucho más difícil es criar que el mismo día del vientre. Sino que está hablando representativamente. Desde que el hombre que nace, desde el hombre que fue fecundado, nace en este estado de separación, de este estado de pecado. Y este niño que nace en este estado, que podría encontrar alivio en sus padres, se encuentra con padres con el mismo estado. Y llega al punto que por eso dice que tu deseo será para tu marido y ese señor de él. ¿Qué otro problema está hablando? No solamente el estado fundamental del hombre desde que nace, que está con este estado de separación, sino que está hablando que la familia está corrompida por estar en este estado. Así es.
Entonces vemos la gran lucha que hasta el día de hoy hemos visto, ¿cierto? En la red está de más decirlo, esta gran lucha entre el feminismo, contra el machismo y todas estas declaraciones que están, no es que nacieron de ahora, de este siglo, sino que ya se están, desde el principio de la caída de Adán y Eva, ya empezó este problema, donde el uno del otro se quiere enseñorear del otro. Y el que tiene más fuerza ejerce esa presión. Y esos son los problemas matrimoniales. Hoy en día vemos los quiebres matrimoniales y no hay otra solución que volver a Dios. Así es. Y esto es por condición del pecado, por condición de estar separado de Dios. Luego le dice, y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que yo te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirán y comerás plantas del campo. Lo que primero que habla de los grandes problemas. Primero hablamos del problema de la familia y el problema, ¿cierto?, del hombre fundamental, de estar separado desde que nace. Sino que también está hablando de que este hombre trajo maldición a toda la tierra. Estos son los problemas ambientales. Es que hoy en día, o por lo más que nosotros nos juntemos y pueda juntarse la ONU y podamos hacer muchas cosas por el bien ambiente, por la tierra, no vamos a poder solucionar nada. Es lo que al estar el hombre separado de Dios causó a la tierra. En la tierra está maldita. Y la única solución es que venga el Señor. Así es. Que venga el Señor por segunda vez y reine. Y purifique esta tierra, es la única solución. Pero hoy día vemos estos problemas ambientales por la causa del pecado. Luego vemos los problemas mentales. Dice, y con dolor comerás todos los días de tu vida. Entonces está hablando de los problemas psicológicos, el problema del dolor, el problema del sufrimiento. Hoy día vemos personas con crisis de pánico, vemos personas con problemas de depresión, vemos personas con enfermedades tan diversas. Incluso enfermedades que todavía el hombre no ha diagnosticado. Se van encontrando virus nuevos. Hoy día estamos viendo un virus terrible. Tanto algunos dicen que fue producido por el hombre y otros la naturaleza, pero sea con uno, sea con el otro, el tema fundamental no es el virus. El problema es que el hombre está separado de Dios. Así es. Y que si el hombre no soluciona este problema, no va a poder solucionar ninguno de los problemas de la vida. Entonces sigue diciendo, espinos y cardos te producirán, y comerás plantas del campo. El problema económico. ¿Cuál es el problema económico? Que tú cosechas una semilla y te da espino. Hoy en día las mismas naciones se están uniendo. ¿Por qué? Porque hay una crisis económica. Hay una crisis de que hoy día el alimento no alcanza para todos. Así es. El agua no alcanza para todos. Entonces personas que incluso los pocos recursos que hay se mal dividen. Algunos alcanzan grandes cantidades y los otros lo que sobra. Y tú trabajas 10 pero recibes 2. Y este estado por estar separado de Dios. Dice, y con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverás. El problema de la muerte. Es que después de todas las cosas el hombre tiene que morir. El hombre muere. Y este estado de separación es gravísimo. Este estado de separación es doloroso. Y este hombre que nació en pecado, vive su vida en una familia disfuncional, caída como también él. Después sale al mundo y se encuentra con todas las maldiciones que se encuentra en la humanidad. Hasta el punto de morir. Y este hombre que era de gran estima y Dios lo había constituido como un ser viviente, ahora simplemente es polvo. Pero muchos creen, ay, voy a encontrar la paz, voy a descansar. Pero en Hebreos capítulo 9, versículo 27 nos muestra que después de esta vida orgánica pasa otra cosa. Dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esta el juicio. Es que el hombre inmediatamente que muere no es que encuentra paz, inmediatamente viene el juicio contra él. Así es. Y en Mateo 25, versículo 41, el Señor lo dice así, expresando en qué pasa después de este juicio.
Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces está hablando que estos hombres que viven separados de Dios, estos hombres que viven con este problema, que son hijos del diablo, lo único que les queda a esta humanidad es el castigo eterno. Pero este círculo no se rompe. Dice la Biblia que la maldición pasa hasta la cuarta generación. No está hablando de algo que es místico. Lo que está hablando, este estado del hombre no se va a cesar. O sea, él murió y puede decir: bueno, yo lo pagué, ahora mis hijos van a tener un descanso, una solución. Pero este vuelve a vivir en esta situación, muere, juicio. El hijo de él, lo mismo, se va repitiendo durante toda la vida. Así es. Los siglos, las generaciones. Todos viven en este estado. Y esta cuarta generación se va repitiendo. Porque el que está en la cuarta, él vive su cuarta generación. Su cuarta, y así vive. Constantemente sin encontrar la paz. Qué terrible el estado del hombre. Este es el estado en que vive el hombre. Entonces ya hemos visto que el hombre lo pierde todo. Hemos visto cómo el hombre vive en este estado. Ahora vamos a ver el inicio del problema. ¿Cómo se originó este problema? Primero, Dios, este ser que había creado imagen y semejanza, le da lo más grande: el pacto. Así es. ¿Cuál es ese pacto que le das? Esto lo encontramos en el libro de Génesis, capítulo 2, versículos 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día de que él comieres ciertamente morirás. Entonces Dios le estableció esta palabra. Sabemos, y la Biblia lo dice, ¿cierto? En Juan, que el Señor es el Logos, es el Verbo, es la palabra. Dios se entrega a sí mismo. Dios, que la palabra se la está entregando al hombre. Dios está mirando al hombre con una gran posición al mirarlo de alguien más o menos de un estatus similar a él. Sabemos que bíblicamente, teológicamente, que algo imposible ver al hombre a la misma imagen, pero Dios, en su misericordia y gracia, lo mira de esa posición, porque le da una promesa. Tú no le das una promesa a alguien inferior, sino a alguien que la puede cumplir. Yo no le doy una promesa a un animal, sino que se la puedo dar a mi hijo, o se la puedo dar a mi esposa, a un amigo, a alguien que yo sé que lo estoy mirando, a alguien que me puede cumplir, a alguien que tiene las capacidades de poder ser leal a este pacto o a esa promesa. Así es. Este pacto era único, no le dio 1000 cosas. Es como hoy día tenemos que conocer el Evangelio, el pacto de Dios, que Jesús es el Cristo. El hombre tenía que conocer este pacto. Era pacto único, no había más cosas, no había un reglamento, no había ni 10 mandamientos, solamente un pacto para cumplir. Y si el hombre estaba con este pacto, iba a ser bendición para todas las generaciones. Todos iban a vivir y iban a ser beneficiados de esta verdad. Y este pacto era fácil de cumplir. Era simplemente no comer. Era simplemente obedecer. Y este pacto, lo único que exigía a Dios era obediencia. Solamente obediencia, lo único que quiere el Señor de este hombre y esta mujer. Pero este pacto se rompe. Me gusta mucho cómo lo puede explicar un poco el apóstol Pablo cuando habla de por qué él estaba en ese estado de estar en contra del Evangelio. Esto lo vemos en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 13. Cuando él habla, del apóstol Pablo, de su ministerio, dice con esta frase en el versículo 13, dice: que habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Entonces, ¿por qué el apóstol Pablo cae en este estado de ser blasfemo, perseguidor e injuriador? ¿Por qué el apóstol Pablo llega a este estado? Y él lo dice: mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. O sea, no lo conocía, ignorancia, no lo conoce, incredulidad, no lo cree. Es que este estado se va repitiendo continuamente en los seres humanos.
Toda la humanidad está en esta situación. Aún así, el apóstol Pablo, que él mismo decía, yo estuve enseñado en los pies de Gamaliel, yo tuve un gran maestro, yo fui fariseo de fariseo, como diciendo, yo fui celoso en la ley, yo fui celoso en la oración, yo fui celoso en estar en la sinagoga, yo fui celoso en todo lo que te habla la Torá, pero era ignorante y incrédulo. Asimismo es el estado del comienzo, pacto. Lo primero que nos muestra en Génesis capítulo 3, versículo 1, que en esta caída, en este rompimiento del pacto está involucrado Satanás. Es que Satanás está involucrado en la caída del hombre y en este estado que está durante toda la eternidad. Es Satanás. Dice así: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Él hace una pregunta. Y en el mismo estado que cae, en este caso hablamos del apóstol Pablo, que por ignorancia y por no creer, Eva le podía haber dado la respuesta correcta. Así es. Pudo haberse solucionado ese problema. Era una simple pregunta. Algo que tenía que conocer con claridad porque tenía que transmitirlo a las otras generaciones. Entonces Satanás simplemente, ocupando esta serpiente, que era astuta más que todos los animales, por ignorancia y por incredulidad, o sea, por no conocer, le responde la mujer. Vemos en la mujer, a Adán se le dio el pacto, uno lo conoce, pero no lo cree, y otro no lo cree, porque no lo conoce. Entonces, vemos que Eva no lo conoce. ¿Cuál es la respuesta de ella? Dice: y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol del que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis. ¿Para qué? No muráis. Para que no muráis. Entonces vemos acá que la mujer no conoce el pacto con claridad. Hoy en día vemos a muchos hombres de esa manera. Es que el apóstol Pablo también se consideraba así. Él conocía 1000 cosas, pero la 1001 no la conocía. Tú puedes conocer muchas cosas de la Biblia y poder conocer, pero no lo conoces correctamente. El mismo ejemplo que di en delante. Tú puedes tener, en mi país son 8 números, dígitos para comunicarse a un número telefónico celular. Pero si yo te doy 7 correctos, el último 2, que tú hagas lo que hagas, no vas a poder llamar. Es que tú puedes conocer todo lo demás, pero si no conoces con claridad el Evangelio que nos dice las Escrituras, no conoces nada. Tienes que conocerlo con claridad. Pero la mujer, vemos que el desconocimiento, el pacto que le dio, en este caso en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, dice: más, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día de que él comieres ciertamente morirás. Entonces vamos a ver algunos detalles de Eva. Primero dice: y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Primero, ese árbol tenía un nombre. ¿Cómo se llamaba ese árbol? De la ciencia del bien y del mal. De la ciencia y el bien y el mal. Como desconoce, le quita. No hay problema porque no lo conoce. Le quita. Luego dice: no comeréis de él, ni le tocaréis. Es que el problema no era no tocarle. En ningún momento la Biblia dice que no le debería tocar. Incluso él le podía haber dado un cariñito al árbol. No había problema. Ese no es el problema. Pero ella no solamente adjudica a quitarle algo, sino que le agrega algo más. No le tocaréis. Le quita totalmente. Y le agrega totalmente mentira al pacto de Dios. ¿Y qué termina? Entonces le agrega
y le quita. Y termina diciendo, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Le quita la severidad al castigo. Por ende no lo creía y no lo conocía. No morirás. Es que la Biblia dice ciertamente morirás. O como dirían en otras versiones, morirás. O morir muriendo. Doble muerte. La severidad del castigo. Pero no lo creía. Entonces uno no lo conocía. Y ahora vamos a ver a Adán, el que tenía el pacto. ¿Qué pasa en él? No lo creía. Dice el versículo que sigue. Versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó de su fruto, comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Dónde estaba Adán? Mirándola. No lo creía, porque sabía que ciertamente morirían. Pero no lo creía. Él escuchó el pacto directamente de Dios, pero no creía las palabras de Dios. Es que esto es severo. Esto no es algo que podamos tomar a la ligera. Y la Biblia constantemente nos habla de este problema. En Deuteronomio, en el capítulo 4 del libro de Deuteronomio, en el versículo 2, ya la Biblia nos va diciendo sobre este problema. Dice lo siguiente, Deuteronomio capítulo 4 versículo 2, dice, no añadiréis a la palabra que yo te mando, ni disminuiréis de ella, para que guardáis todos los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo ordeno. Entonces, el pacto lo tenían que guardar con integridad. Así es. Si ellos aferraban a este pacto, iban a poder estar en bendición toda la vida. Es que no tenían que guardar el árbol. Ellos tenían que guardar la palabra de Dios. Ellos guardaban el pacto. Y podían vivir. Y como resultado, el hombre queda en un estado separado de Dios. En Génesis capítulo 3, versículo 23, dice así. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Entonces, Dios lo tenía en un lugar precioso, un lugar llamado el huerto del Edén, donde tenía comunión con Él. No solamente se rompe el estado espiritual, sino que incluso el estado físico de estar en el lugar de bienestar, de bendición, ya se rompe. El hombre lo saca de ese lugar. Se materializa ese estado espiritual. El hombre queda totalmente separado de Dios. Y como diría, ¿cierto? En San Juan capítulo 15, versículo 5, cuando medita o el Señor enseña sobre la vida verdadera. Termina con esta frase en el versículo 5, dice, porque separado de mí, nada podéis hacer. Es que la humanidad, al estar separada de Dios, no tiene otra salida que morir por eternidad. ¿Y qué es morir? Estar separado de Dios. Entonces, hermanos, personas que escuchan, una de las cosas que tenemos que tener claridad cuando presentamos el Evangelio es que lo que ya hemos visto, ¿cuál es el estado de bendición que el hombre fue creado? ¿Y a qué se basa el estado de ser imagen y semejanza? Luego, ¿cuál es el estado del hombre? ¿En qué cayó hoy en día? Y este estado tiene que ver en qué cosa? En perderlo todo. Entonces, cuando entendemos eso, nosotros podemos dar la respuesta de Dios. Cuando entendemos realmente lo que es realmente la respuesta de Dios, es que realmente podemos tener realmente comunión con Él. De valorarlo lo que es. Termino con este ejemplo. Había un joven que vivía con su madre toda la vida y un anciano. Y este anciano no tenía ningún vínculo familiar. Pero la mamá trabajaba día y noche y lo único que le quedaba a este joven era alimentar a este anciano. Y él siempre renegaba y decía, ¿por qué yo tengo que alimentar a este anciano? ¿Por qué te lo hacía renegando? Y lo hacía constantemente. Hasta que un día llega su madre y le cuenta, le muestra una foto. Es que cuando su madre era joven y estaba con su padre, ella estaba muy pequeño. Y hubo un incendio en su casa. ¿Y qué pasó? Todo se quemó. Nadie podía entrar, ni siquiera los bomberos querían entrar. Pero este anciano, al saber que estaba sucediendo esto, él entra.
Y él incluso se quema la gran parte de su cuerpo, pero salva a esta gente. Cuando supo ese joven, lo único que hizo, amó y abrazó a su anciano. Es que si nosotros realmente conociéramos quién es Jesús, el Cristo, no viviríamos tan livianamente. Si el hombre realmente supiera quién es Jesús, el Cristo, el que vino a solucionar el problema fundamental del hombre. ¿Cuál es este problema? Es que nosotros realmente lo único que nos quedaría es pedirle perdón a Dios y adorarlo por la eternidad. Y es por eso que el día de hoy los invito a que podamos meditar frente a las Escrituras y el Evangelio de Dios sobre esta gran respuesta de Dios, que Jesús tiene ese reino. Creamos, no seamos incrédulos al Evangelio único que nos muestra ese reino. Y por eso te sigo invitando para que podamos seguir estudiando y poder seguir viendo todas estas lecciones que nos muestran un poco más y más profundamente el Evangelio. Voy a orar por ustedes. Amado Dios, Padre eterno, te damos gracias, Señor, por tu Evangelio. Gracias por tu Hijo. Enséñanos más y más, Señor. Danos claridad, danos profundidad de aquella verdad única que nos muestra la Escritura. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús.